¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Estamos en un encuentro hoy en el módulo 1, donde vamos a estar charlando acerca de los materiales que se utilizan en el laboratorio. Ustedes tienen unos apuntes ya que hablan acerca de esto, pero bueno, como vamos a tener algún acercamiento a lo que es la técnica de extracción de sangre, como para complementar el video que yo les había mandado, vamos a hablar acerca de los diferentes materiales que nos encontramos cuando estamos trabajando y los de uso más frecuente en las prácticas de hemoterapia. Para comenzar vamos a hablar acerca de todo lo que sea agujas, avocats, butterfly, lo que son todos los elementos punzantes que utilizamos generalmente para realizar las venopunturas. En el caso de las agujas tenemos diferentes tamaños, ¿sí? Hay agujas desde muy finitas, muy chiquititas, ¿sí? Que pueden llegar a, estas se conocen como agujas de insulina, se utilizan en pediatría, ¿sí? A otro tipo de agujas que suelen ser un poco más gruesas, obviamente, ¿sí? Que son agujas que se utilizan para realizar extracciones de sangre en donde necesito de flujos que sean muy buenos como para llevar adelante ciertas determinaciones. Por ejemplo, estudios de coagulación o en el caso de una donación de sangre. También tenemos las agujas que habitualmente se utilizan, ¿sí? Para sacar sangre. Esta no es una aguja para sacar sangre, sí, es una aguja intramuscular, pero el calibre es el mismo. La diferencia entre la aguja intramuscular y la endovenosa es el largo que tiene la aguja. En este caso es una aguja mucho más larga. Los avocats, ¿sí? Que son también conocidos como catéteres endovenosos. Los avocats van a variar también, no solamente en el diámetro, sino también en el calibre que tienen. En este caso, ¿sí? Este avocat, ustedes van a ver, es un avocat 20, ¿sí? Tiene un mandril que es rígido y una parte de teflón, ¿sí? Que es la que queda colocada dentro de la vena una vez que se realiza la venopuntura. Tenemos, este es un nivel intermedio, tenemos estos que son mucho más finitos, que se utilizan en pediatría, ¿sí? Y los avocat 18 que generalmente los utilizamos en hemoterapia con los adultos cuando vamos a realizar una transfusión de sangre, ¿sí? Estos son los avocat que nosotros elegimos para trabajar. Ingresamos con todo esto dentro de la vena. En el caso de las butterfly, las utilizamos para venopunturas, venas difíciles, ¿sí? Que se necesitan por cortos periodos, porque al ser rígidas, ¿sí? No pueden estar mucho tiempo colocadas dentro de la vena. Entonces, se utilizan a veces para pasar medicación, factores de coagulación en el caso de hemofílicos, ¿sí? A diferencia del avocat, que puede llegar a estar varias horas o incluso días, ¿sí? Las butter, no. Es una aguja, entonces, que va conectada a una vía, ¿sí? Y se maneja desde esta mariposita que tiene acá para realizar la colocación. Y también vienen en diferentes tamaños. Tienen una tubuladura a donde se conecta después la jeringa o el suero que yo necesite colocar. Estas también tienen diferentes tamaños, ¿sí? Tenemos algunas que son muy finitas, como las que les mostré, otras que van en estadios intermedios, como estas que ustedes ven acá, ¿sí? Que son un poquito más gruesas, y algunas que ya se utilizan, ¿sí? En algunos casos, como pueden llegar a ser para realizar un procedimiento de aféresis o una diálisis. Son estas que ustedes ven acá. Acá van a poder apreciar bien el largo que tiene, que es corto, el bisel, no sé si acá se alcanza a apreciar bien ahí, de la aguja. De este lugar la tomamos, ¿sí? Y tenemos la tubuladura donde vamos a conectar las vías nuestras que necesitemos trabajar o la máquina. Esto es en cuanto a agujas. Después, por otro lado, tenemos las jeringas. Cuando nosotros vamos a realizar una extracción de sangre, vamos a tener diferentes tipos de jeringas para realizar la extracción. Habitualmente tenemos desde jeringas muy chiquititas, que pueden llegar a ser esta que tenemos acá, que es de 1 mililitro, habitualmente se utiliza para aplicar insulina. No se utiliza casi para sacar sangre. Tenemos jeringas de 5 y nosotros vamos a manejarlos en volúmenes que van desde 5 a 20 microlitros. A ver si tengo alguna de 10 por acá. Acá hay una. Y acá tenemos la intermedia de 10 microlitros. ¿Sí? Bueno, en esta segunda parte
que también vamos a estar hablando un poquito más de los materiales y de cuáles son las cosas que debemos tener a mano para realizar una extracción de sangre periférica. Vamos a trabajar con un brazo que es un maniquí, ¿sí? Más que nada ustedes ya saben que les envié un video para que estén viendo, pero vamos a ver algunas cosas como para tener en cuenta, ¿sí? De qué forma realizamos la extracción de sangre. Antes que nada tenemos que saber, o sea, dos cosas a tener en cuenta. ¿Cuáles son? No solamente contar con todo el material que ya sabemos de antemano que tenemos que tener, sino cuáles son los estudios que vamos a realizar para saber qué muestras le vamos a tomar al donante y quién es al donante o el paciente y cómo identificamos al paciente, ¿sí? La identificación del paciente se hace en el momento en que estamos al lado de la persona y en ese momento es donde le preguntamos a ver cómo se llama, ¿sí? O tratamos de verificar su identificación de alguna forma. Si la persona no puede hablar porque está inconsciente, está con un respirador artificial o algo, me voy a tener que valer en ese momento de la información de quién está a cargo del paciente, ya sea un médico, una enfermera, o buscar en los registros, ¿sí? De qué forma atestiguar o que quede asentado donde yo me pueda fijar quién es la persona que le estoy sacando sangre. Una vez que yo identifico a esa persona, lo primero que voy a fijarme es cuáles son los estudios que voy a hacer para en ese momento elegir los tubos, ¿sí? Supónganse, yo tengo que hacer un hemograma, entonces lo que voy a utilizar van a ser tubos con anticoagulante, que puede llegar a ser este que ustedes ven acá, o este que ustedes ven acá. Estos tubos son con anticoagulante, son con ERTA. El ERTA, ustedes ya saben, porque ya lo estuvimos charlando, de que es el anticoagulante que se utiliza in vitro para hacer determinadas determinaciones. Hay un tubo acá intermedio que tiene este tamaño, que bueno, yo no lo tengo acá en este momento, pero iría acá. Este tubo es un tubo de citrato. Los tubos de citrato también tienen anticoagulante, ya saben también ustedes, y son estudios que se utilizan para coagulación, para hacer estudios de hemostasia y ese tipo. Y después tenemos otro tipo de tubos, que son los tubos secos, ¿sí? Que no tienen absolutamente nada, ¿sí? Hay diferentes tubos, diferentes tamaños. Estos tubos los utilizamos para extraer una muestra de sangre que se va a coagular y después extraer a partir de ahí el suero para realizar los estudios. Entonces tenemos tubos secos y tubos con anticoagulante que pueden llegar a variar los anticoagulantes. Pueden llegar a ser ERTA, citrato o heparina, que yo no tengo acá para mostrarles, pero también hay tubos con heparina para hacer determinadas determinaciones en laboratorio. Nosotros en hemoterapia, los tubos que vamos a utilizar con mayor frecuencia van a ser tubos de ERTA y tubos de suero, independientemente del calibre. Ustedes imagínense que estos tubos son muy grandes. En algún momento cuando hablamos de volemia, yo les contaba a ustedes de que si tengo un chiquito de pediatría que me pesa 1 kilo, prácticamente la volemia del chico me entraría en estos 2 tubos. Por lo tanto yo no le puedo sacar sangre con estos tubos. Voy a elegir estos tubos que son mucho más chiquitos y solamente con 1 mililitro me alcanzaría para hacer las determinaciones. Si es un adulto y yo le tengo que hacer ciertas determinaciones, bueno, puedo incluso llegar a elegir estos tubos para hacer la extracción si son determinaciones simples. Pero si son otro tipo de determinaciones más complejas para los estudios que vaya a utilizar y necesito mayor cantidad de sangre, voy a utilizar tubos más grandes. Por lo pronto, lo que yo tengo que fijarme entonces es siempre en la orden que el médico me hizo, a ver cuáles son los tubos que voy a utilizar. Una vez que yo ya sé que voy a utilizar cierto tipo de tubos, bueno, elijo esos tubos y me los llevo al lado de la persona. Supongamos de que vamos a sacar una muestra de tubo con ERTA, una muestra de tubo seco. Bueno, este tubo me carga 5 mililitros, este tubo me carga 6 mililitros, 1 mililitro, perdón, quiere decir que con 6 mililitros de sangre me alcanza. Por lo tanto, yo podría llegar a utilizar esta jeringa de 10 e incluso me va a sobrar espacio, o podría llegar a elegir esta jeringa de 5, ¿sí? Que si la llego no bien hasta el tope, voy a tener los 6 mililitros que necesito. Tengo que tener en mi bandeja agujas, apósitos, cintas para realizar, colocar el apósito una vez que termine la extracción, alcohol, ¿sí? El lazo,
para realizar la contención en el brazo, tengo que tener todo a mano lo que yo vaya a trabajar. Pero lo que primero vamos a hacer entonces es identificar a la persona que yo le voy a sacar sangre. Supongamos que la persona, ¿sí?, es alguien que acaba de venir en un accidente, ¿sí?, y lo acabamos de recibir en este momento. No sabemos cómo se llama. Para nosotros es un NN. Entonces yo voy a rotular en ese momento mi muestra como NN. No sé si se va a ver en la cámara, pero la voy a rotular como NN y voy además poner la fecha del día de hoy y la hora en que estoy recibiendo la muestra. ¿Por qué? Imagínense de que esto sea un accidente múltiple, me van a empezar a llegar uno tras otro. Entonces yo estaría identificando NN fecha hora, NN fecha hora, de acuerdo a la hora de ingreso que se le fue dando. Esa va a ser mi forma, por ejemplo, de registrarlo en este momento. También en algunos hospitales, a medida que van ingresando los pacientes, les van dando un número de orden. Bueno, podría ser NN número, qué sé yo, 370, NN 371 y así sucesivamente. No siempre los pacientes, no todos los pacientes son NN. En el caso de que sea Ricardo Gutiérrez, por ejemplo, bueno, esta persona va a ser Ricardo Gutiérrez y los tubos van a ir rotulados de esa forma, no solamente con nombre y apellido, porque puede haber muchos Ricardo Gutiérrez, sino que también tienen que ir acompañados o del lugar en donde está internado, la sala, la cama, o del DNI. O puede llegar a ser la fecha de nacimiento. Cada institución va a elegir los datos que va a cruzar. Lo que sí las normas de calidad te piden es que al menos se crucen dos datos. Esos dos datos pueden llegar a ser la identificación y el número de documento, identificación y ubicación, ¿sí? Generalmente nombre y apellido van siempre. Vamos a la extracción. Una vez que yo tengo la persona en posición, entonces, con el brazo, ¿sí?, en reposo, lo que voy a hacer es colocar el lazo. Antes de esto me tenía que colocar los guantes. Yo estoy utilizando, son M, tenemos, sí, M, bien digo. Tenemos que fijarnos de que los guantes traten de calzarnos lo mejor posible, que no nos queden sueltos en los dedos, como para, al palpar las venas, no tener mayores problemas. Las venas se palpan, ¿sí?, con los dedos, que ustedes sientan. Yo no les voy a decir que lo palpen así, porque muchas veces el dedo pulgar tiene pulso y no se sienten bien las venas. La forma correcta de identificarlos es tratar de palpar las venas, ¿sí?, con los otros dedos. Una vez que localicé las venas, en el apunte tienen, ¿sí?, algo de anatomía sobre cómo buscar las venas. Una vez que localizo las venas y que yo ya sé dónde voy a pinchar, ¿sí?, bueno, voy a preparar el resto de las cosas. Mi vena, en este caso, que es Ricardo Gutiérrez, está acá, ¿sí? Yo le había puesto el lazo, por eso encontré la vena. Bueno, se lo voy a aflojar un poquito para dejarlo respirar al señor y preparo todo. Me rotulo las muestras, agarro la jeringa y la aguja que voy a utilizar, despego el émbolo de la jeringa. Las jeringas, cuando recién las abrimos, habitualmente están un poco pegadas. Así que en este caso, sí, lo que yo voy a hacer es despegar el émbolo y voy a tratar de fijarme de que el bisel de la aguja esté colocado hacia arriba. El bisel, ya saben que es la parte de chanfle que tiene la aguja. Fíjense en las partes de las agujas, que me quede el bisel de la aguja hacia arriba, donde está la parte graduada de la jeringa. Bueno, una vez que yo tengo mis tubos rotulados, mi jeringa preparada, lo que voy a hacer es, con dos algodones, uno de ellos le vamos a poner alcohol, para realizar la asepsia, y ahora sí, un algodón seco, un algodón con alcohol, colocamos el lazo, palpamos la vena y una vez que lo tenemos ahí, realizamos la asepsia. Puede llegar a ser en forma de arrastre hacia abajo, pero una vez que lo hacemos no podemos volver a pasar varias veces el alcohol. O sea, por eso habitualmente se utilizan dos algodones a veces con alcohol, y van a ver ustedes cuando hagan la parte de donantes de sangre que hay una forma específica para realizar la venopuntura. No es la misma asepsia que se realiza para hacer una extracción sencilla. Entonces, puede llegar a ser por arrastre, ¿sí?,
o puedo llegar a hacerla en círculos concéntricos hacia afuera para ir limpiando la zona. Una vez que yo limpié, no vuelvo a tocar el lugar donde está la vena. Agarro mi aguja, ¿sí? Con uno de los dedos voy a tirar la piel de forma que me quede turgente hacia abajo y ingreso, ¿sí?, en la vena. Una vez, o sea que yo ingresé, en ningún momento me voy a mover con esa jeringa, ¿sí?, porque donde yo empiece a tirar del émbolo, generalmente lo que solemos hacer es empezar a irnos con la jeringa hacia afuera. En este caso, ¿sí?, mi jeringa va a tener que quedar quieta ahí, la voy a sostener con una mano y comienzo a tirar del émbolo suavemente hasta los 6 centímetros que necesito para hacer mi extracción de sangre. Una vez que yo realicé la extracción, lo primero que voy a hacer es aflojar el lazo, porque si yo saco la jeringa sin haber sacado el lazo va a comenzar a salir sangre. Pongo el algodón seco encima y sin hacer presión retiro recién ahí la aguja, y una vez que retiré voy a presionar. Esta jeringa, que es la que tengo con la muestra de sangre, ¿sí?, mientras presiono descarto la aguja, ¿sí? Voy a colocar el apósito en mi paciente que está esperando y lo más rápido posible voy a cargar la sangre en los tubos. El primero de los tubos que se va a cargar es el que tiene anticoagulante y lo voy a cargar suavemente por la pared del tubo hasta la parte, ¿sí?, en que el fabricante nos está marcando de que se debe cargar el tubo. En este caso, que es 1 mililitro, yo lo voy a cargar hasta acá, que es donde está marcado, ¿sí? Entonces mi muestra de sangre la voy a cargar por la pared del tubo hasta ese lugar. Una vez que terminé, cierro y voy a homogeneizar suavemente el tubo para mezclar el anticoagulante que había en el tubo con la sangre. Lo mismo voy a hacer con este otro, ¿sí?, con la diferencia de que este es un tubo seco, no necesita ser homogeneizado. Este sí, suavemente lo voy a homogeneizar un poco. Una vez que tengo estos tubos rotulados, se guardan paraditos en la gradilla y la jeringa es descartada en bolsa roja. Ustedes no van a ver un tacho con una bolsa roja que he depositado ahí, pero bueno, la jeringa se descarta en bolsa roja. ¿Seguimos con otra parte? Bueno, ya realizamos la extracción de sangre al paciente que teníamos y acá tengo, ¿sí?, todos los tubos que de sangre que yo había preparado para sacar. Entonces, tengo todos mis tubos identificados y en este momento lo que les voy a mostrar sería cómo se realiza, ¿sí?, la separación del plasma de los glóbulos rojos. Entonces, lo que voy a utilizar es mi tubo de sangre, que es en este. Yo lo centrifugaría normalmente en este tubo, pero como estos tubos están etiquetados, ustedes no podrían ver la separación. Así que lo que voy a hacer es trasvasarlo a un tubo, que en este caso es un tubo de hemólisis, ¿sí? Hay diferentes tubos para el laboratorio, que yo se los iba a mostrar. Esto es un tubo de hemólisis, esto es un tubo de Kant, ¿sí? La diferencia es el diámetro, ¿sí?, y el tamaño del tubo. Y hay tubos mucho más chicos. Por ejemplo, ¿sí?, estos que tenemos acá, ¿sí?, que estos, bueno, vienen de determinados laboratorios para hacer ciertos estudios, así que no tienen nombre, o por lo menos que yo los conozca. Y esto es un tubo Eppendorf, que es un tubo muchísimo más chiquito y es para guardar muestras que muchas veces van a congelación. Tienen una tapita, el mismo tubo, para poder sellarlos. Son muestras que se van a frizar. En mi caso, lo que voy a utilizar es un tubo de hemólisis. Tengo mi muestra de sangre homogeneizada, ¿sí? Yo la voy a trasvasar rápidamente, ¿sí? En este caso voy a tener mi muestra de sangre acá y lo que voy a hacer es realizar la separación del plasma de los glóbulos rojos. Como voy a utilizar esta centrífuga que ustedes pueden llegar a ver, que es otra de las cosas que utilizamos habitualmente en el laboratorio, ¿sí?, las centrífugas, los tubos van equilibrados, por lo tanto yo lo voy a equilibrar con solución fisiológica. Esto que ustedes ven acá es una piseta, ¿sí?, con solución fisiológica.
mis tubos están los dos equilibrados, los pongo en la centrífuga enfrentados, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es darle tiempo y velocidad. No puedo llegar a ver yo ahí el tiempo y velocidad. Ahí va. Mientras está centrifugando este tubo con sangre entera, yo voy a aprovechar para mostrarles algunas cosas que me quedaron de materiales hoy y que no llegamos a ver. En el laboratorio, entonces, además de los tubos y todo lo demás para trabajar, tenemos gradillas que pueden llegar, las pisetas ya las vieron, tienen solución fisiológica. Gradillas que pueden llegar a ser de diferentes materiales: plástico, alambre, aluminio, hay gradillas de madera. Para las determinaciones que ustedes hagan van a ser gradillas diferentes. Cuando hablábamos de que se necesitaban a veces hoy ciertas canalizaciones que variaban los tamaños, me había quedado por mostrarles, ¿sí?, lo que se utiliza para canalizar en el caso de las vías centrales, o como puede llegar a ser un catéter para diálisis. Es esto que ustedes ven acá. Generalmente se introducen por el cuello o en la vena femoral, ¿sí? Tienen dos accesos, adentro es hueco, ¿sí? Y acá está todo calibrado hasta que el lugar generalmente se introduce y se sutura para que no se salgan con puntos. Tiene acá como una mariposa, como podrán ver, para poder suturarlo. Yo les había comentado también de que había diferentes vías para administrar la sangre, ¿sí? Esto es un filtro que va colocado a la bolsa de sangre, tiene una espiga que es rígida, ¿sí? Y no sé si se llega a ver la malla que yo les decía, que es una malla que me va a retener microcoágulos, ¿sí? Después el resto es como una guía normal que va conectada a la boca que tenga para realizar la venopuntura del paciente. La diferencia entre una vía para administrar sangre y un macrogotero común, los que administran sueros, por ejemplo, en un paciente internado, es que el macrogotero no tiene el filtro para retener microcoágulos. O sea, el macrogotero, ¿sí?, es simplemente una cámara vacía que va contando gotas, mientras que los filtros de sangre, sí o sí, para administrar cualquier tipo de hemocomponente, necesito de este filtro. Otra de las cosas que le quería mostrar, que para manejar en pediatría pequeños volúmenes, ¿sí?, se utilizan este tipo de dispositivos, los cuales tienen un macrogotero que está milimetrado. Y de esta forma, si yo necesito administrar solamente 15 mililitros de sangre, voy a llenar este macrogotero por aquí, la bolsa de sangre va a ir aquí, lleno solamente 15 mililitros, ¿sí?, purgo la vía, acá tengo lo que les decía recién, el filtro para microcoágulos, se purga la vía y esto va a ser lo que va conectado a las vías que tenga el chiquito que necesitamos transfundir. Entonces esto también es una guía de sangre, se utiliza en pediatría y va con un macrogotero graduado. Dentro de las determinaciones que nosotros hacemos habitualmente en el laboratorio, también tenemos, que en los apuntes hablan, de pipetas graduadas, que son estas que ustedes pueden llegar a ver acá, que se utilizan para dispensar cierta cantidad de mililitros, o pipetas Pasteur, que pues son estas que ven acá, que también están milimetradas, o sea, se utilizan generalmente como goteros para contar gotas. Estas son descartables. Los reactivos que normalmente utilizamos en el laboratorio son los de Labo, ¿sí?, que son estos que ustedes ven acá, anti-A, anti-B, anti-AB y anti-D. También se utiliza habitualmente suero de Kunz, y otro tipo de reactivos que vamos a ver el año próximo, que son los reactivos para hacer fenotipos del RH, ¿sí?, porque el sistema RH tiene un montón de antígenos dentro. Bueno, vamos a ir parando la centrífuga. Se supone que ya se debe haber realizado la separación del plasma de los glóbulos rojos.
Bueno, ya para mi centrífuga saco mi tubo. Bueno, quizá lo debería haber dejado más tiempo para que sedimente mejor, pero ahí nos encontramos. En la parte inferior sedimentados los glóbulos rojos y en la parte superior el plasma. Si yo estuviese realizando un lavado globular, ¿sí?, lo que haría en este momento sería girar mi tubo y descartar solo el sobrenadante y quedarme con el paquete de glóbulos rojos. Entonces acá, ¿sí?, tenemos lo primero que estaríamos tratando de hacer para llevar adelante nuestras prácticas, que sería algo así como la separación del plasma de los elementos formes. Si esto fuese un hematocrito, yo les diría que este paciente tiene alrededor de 60 hematocritos, cosa que, bueno, es imposible que sea así. Seguramente tendría que haber dejado más tiempo centrifugando el tubo como para ver cómo sedimenta. Que quede claro que esto no es una determinación para hacer hematocrito, la determinación de hematocrito es diferente de esta, pero bueno, podemos ver que el porcentaje de glóbulos rojos que tiene es más de 50 sobre el plasma, por eso yo les estoy diciendo 60%. Pero bueno, no es esta la determinación, esto es un cálculo a ojo que estamos realizando. Bueno, con esto terminamos por ahí la demostración de hoy de un poco de materiales del laboratorio, ¿sí?, y algo sencillo de lo que es una extracción de sangre. Ustedes tienen los apuntes más algunos otros videos que les habían alcanzado, así que pueden complementarlo con todo eso y cualquier cosa nos vamos comunicando.